Muy buenas, soy Christopher y hoy vamos a ver cómo utilizar datos con XML y Unity 3D. Quiero decir, cómo utilizar, cómo guardar, cómo sacar datos de un fichero XML que sirve para varias cosas, como iremos viendo. Antes de entrar en materia, XML es un lenguaje más, como puede ser también JSON, para utilizar datos y se usa para cosas concretas. Puede tener más sentido usar una cosa u otra o no utilizarlo dependiendo de cuál sea nuestro proyecto. Pero cuando encontramos por YouTube un vídeo o un curso, un tutorial de este tipo de cosas, son para fines muy específicos, cosas muy concretas que podemos copiar sin entender lo que estamos haciendo. Y realmente lo importante, o por lo menos lo que yo quiero hacer ver en este canal, es ver la manera real de trabajar con esos proyectos, ¿vale? No hay que aprenderse de memoria cómo funciona XML, qué instrucciones hay que darle. Lo que hay que entender es el concepto, es por qué es útil utilizar XML y entender que dependiendo del proyecto no siempre vamos a usar el mismo programa, el mismo lenguaje, ni vamos a aplicarlo de la misma forma, ¿vale? Podemos usar XML para muchas cosas y tenemos que entender que la información está allí, que hay que entrar en la página de Microsoft, buscar para cada problema concreto que nos encontremos un método o una información y no copiar el contenido de un tutorial. Y ahora sí, después de esa introducción, os explico. En este ejemplo lo que vamos a hacer es simplemente usar XML para crear un fichero que liste o enumere una serie de cosas, cualquier cosa, ¿vale? Concretamente esto viene porque estamos haciendo otra serie de vídeos en el cual estoy haciendo una aplicación en directo que es para generar criaturas, ¿vale? Entonces uso XML para listar todas las características de esas criaturas y también para listar todas las criaturas que queramos guardar en un fichero XML. Esos vídeos los tenéis y la aplicación se está haciendo en directo, lo podéis ver en Twitch, os dejo la descripción abajo. Y si no es ese, será otro proyecto que estaré haciendo en algún momento y que también os dejaré documentación, vídeos, directos, etcétera, para que veáis cómo se hace todo, ¿vale? Y ahora sí, manos a la obra, vamos a hacer un pequeño programita de ejemplo para que veáis cómo funciona todo esto. Vale, pues he creado un pequeño proyecto vacío de Unity 3D en el cual vamos a crear, bueno, primero he hecho una carpeta de scripts, por la manía de crearla siempre, y vamos a crear un script en la carpeta de scripts que se va a llamar algo así como controlador de viewers, vamos a poner, ¿vale? Viewers de vosotros, la gente que me ve, que ve los vídeos. Bien, abrimos el script y dentro del controlador de viewers, una vez que se quiera abrir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero, para poder usar XML tenemos que decir que vamos a usar clases, atributos, parámetros de XML. ¿Cómo lo decimos? Escribiendo using system XML. También nos va a interesar decir que vamos a usar ciertas herramientas para serializar o deserializar información. Serializar o serializar información, ahora os explico lo que es. Y por último nos va a interesar, es que es system.io. Esto es simplemente para una cosa que son los streams o los readers que vamos a ir viendo después, ¿vale? Bien, tenemos una clase controlador de viewers que hereda todo de monoBehavior, ¿vale? Vamos a dejar esto de momento como está. El update es que lo voy a poder borrar porque no quiero que se ejecute nada en bucle. Sabéis que update lo que hace es ejecutar cosas en bucle. Si no lo sabéis, pues os dejo por aquí un vídeo para que veáis qué es el método update y exactamente con detalle cómo funciona y cómo hacer el tema del multiplicar por el delta time, todo eso. Bien, vamos a declarar una clase public class. Lo primero que va a ser una clase viewer, que es la persona que está viendo los vídeos que yo quiero almacenar datos de esa persona, ¿no? Que es para lo que es todo esto, almacenar un listado con todos mis viewers. Eso es lo que vamos a hacer de ejemplo. Public class viewer, ¿vale? Declaramos esta clase. ¿Qué va a hacer esta clase? Pues no gran cosa, ¿no? Pues podemos ponerle que tenga un nombre, string nombre. Vamos a hacerlo público, bueno, voy a hacer un método público, public set name o establecer, vale, para que quede todo en español, establecer nombre, al que le damos un valor n, public void. Si vamos a establecerlo, public void, yo lo llamo, hago lo que me digas que haga, establezco el nombre, pero luego no devuelvo ningún dato, ¿no? Cuando digamos este método, el programa no devuelve nada, simplemente hace lo que estoy diciendo, que es que nombre pues será igual a n, es decir, que esta variable nombre tomará el valor
DN. Y ya está, yo creo que con eso ya me vale. Bien, ¿qué necesitamos también? Vale, pues ya sabemos lo que es un viewer, una persona que me está viendo el vídeo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Enumerar todos los viewers que yo tengo o que he tenido durante el tiempo. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Declarar otra clase que se va a llamar base datos viewers. Vale, ¿y qué va a hacer base datos viewers? Pues tampoco va a hacer gran cosa. Digamos que va a tener una lista pública, public list, ¿de qué? De viewers. Va a tener una lista de personas que ven vídeos. ¿Y qué es una lista de viewers? Pues es nueva list de viewers y cerramos y ya está, ¿vale? Bueno, tengo que poner un nombre, perdón. Viewers. Una nueva lista de viewers que se llamará viewers, ¿vale? ¿Y qué es? Pues una nueva lista, ¿vale? ¿Por qué ponemos nueva lista? Porque cuando declaramos, mejor dicho, un objeto de la clase lista, tenemos que decir que es nuevo lista tacata. ¿Por qué? Porque es si no ponemos el new sería una referencia hacia una cosa. Si no sabéis de qué va el tema, pues os dejo otro vídeo que también ya grabé en su momento, pues os lo dejo por aquí en las tarjetas, ¿vale? Para que sepáis lo que es una referencia o un valor. Bien, entonces lo que tenemos es una clase viewer y una base de datos que contiene a esos viewers en una lista, ¿vale? Imaginaos que yo tengo cientos de viewers entre los cuales quiero sacar parámetros. Me conviene tener un fichero con toda esa información, que es lo que vamos a hacer con XML. Entonces, ahora sí vamos a entrar con XML. Lo estoy haciendo todo en un mismo script, ¿vale? Podría no ser la mejor opción. Podría ser que sí. Yo lo quiero hacer así para no tener 7 scripts abiertos en un vídeo, ¿no? Vale, public class, y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar serializador, por ejemplo, serializador XML. Y una vez declarada esta clase vamos a decir que tiene un método que también va a ser público, que no va a devolver nada, public void, un método que se va a llamar serializar. Y vamos a decir que queremos serializar. Como lo que queremos serializar es el listado completo con todos nuestros viewers, lo que vamos a querer serializar es la base de datos de viewers, ¿no? Con un nombre cualquiera, por ejemplo, BD, por decir. Bien. Eso es lo que tenemos que entregar al método serializar para que sepa qué es lo que está serializando, ¿no? Pues la base de datos. Hecho esto, vamos a declarar un objeto del tipo XML serializer, que se va a llamar serializador. Bien. ¿Y qué es esto? Un new XML serializer. Y aquí tenemos que decir lo siguiente: type of base de datos viewers. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque por la forma en la que Cesar serializa la información no podemos dejar así como sí mismo un serializador, ¿vale? Tenemos que decirle que es tipo de lo que queremos serializar. Y ya está, tampoco os liéis mucho. Vale, ahora hay un paso más que me voy a saltar. ¿Por qué? Porque quiero que pensemos con lógica. O sea, nosotros hemos llegado hasta aquí. Tenemos lo que queremos, lo que tenemos en nuestra lista. Tenemos nuestra lista. Tenemos un método, una clase y un método que van a convertir esa lista en cosas en un fichero. Bien. Pero, ¿cómo lo haríamos? Por lógica. Tengo una cosa, algo aquí que se llama serializador. Vamos a decirle al serializador que haga algo, ¿vale? Me estoy saltando un paso, pero es porque quiero que apliquemos esta lógica que os digo de no hay que copiar, hay que intentar hacer cosas y ver qué te están pidiendo y buscar la información. Serializador, voy a decir serializa, serialize. Tú, serializador, que te dedicas a serializar y a deserializar cosas. Serialízame algo. ¿El qué? Y aquí mismo me va a decir qué es lo que quieres que se realice. Bien. TextWriter no me está dando mucha información. Pensaba que me iba a dar. Pero lo que me tendrá que decir es dónde quieres que meta esa información. ¿Dónde quieres que guarde ese fichero que estoy generando? Bueno, de momento vamos a dejar en blanco, vamos a ponerle esto así. Y lo que queremos realizar, que es BD. ¿Qué es BD? Esto de aquí. Un objeto de la clase base de datos viewers. Una base de datos con viewers. Y ahora sí, disculpadme que esto es lo que quería hacer antes. Voy a crearme un file stream. Que se va a llamar stream.
y va a ser igual a un new file stream que va a estar donde, vale, ¿qué es un file stream? ¿O qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Lo que estoy haciendo es decir dónde, en qué parte de mi proyecto, en qué carpeta, en qué fichero está donde yo quiero que escribas ese nuevo fichero XML. Entonces aquí voy a decir que hay un new file stream que está ¿dónde? Pues en la ruta de mi proyecto application.datapath, que es la ruta donde está mi aplicación, donde están los hashes, o sea, esta. Esto es application.datapath. Luego en la práctica eso no se hace así, ¿vale? En la práctica cuando vamos a compilar y a construir ese proyecto no nos valdría esto. Igual vendría mejor crear una carpeta de recursos. Bueno, pero para el ejemplo vale más que de sobra. Application, datapath y luego aquí metemos más porque no vamos a dejar aquí un fichero que no se llame de ninguna forma, ¿no? Una barrita porque hasta aquí es la ruta de de Unity. Y viewers. Uy, que he puesto viewers.xml. Bien, pues así se va a llamar el stream. Y ahora sí, aquí donde estaba preguntándome dónde quieres que te guardes información, vamos a decirle en stream. Y luego al stream hay que decirle que deje de leer, ¿vale? Ya está. Hay que cerrarlo. Bueno, ¿por qué? La verdad es que no lo sé. Si os digo la verdad, esto no lo sé. Vale. Pues ya estaría más o menos todo. Ahora lo que tenemos es... Uy, algo está fallando aquí. Ah, bueno, perdón. El file stream o stream, lo que tenemos que decir también es qué es lo que estamos haciendo que haga. Aquí vamos a decir file mode.create. Ya está, con esto ya vale. Ahora, ¿qué tenemos? Hasta este punto tenemos una clase viewer, que son la gente que está viendo el canal o lo que sea. Una base de datos que almacena en una lista todos esos viewers, perfecto. Una clase con un método que lo que hace es convertirme esta lista en un fichero donde se almacenan todos los datos, una base de datos. Fenomenal. Pero, ¿cómo XML va a almacenar esos datos? Vale. Para entenderlo tendríamos que ver un ejemplo de un XML. Entonces vamos a ver un ejemplo de un XML. Aquí en Streaming Files, perdón, XML. Vale, esto sería un ejemplo real de un XML, ¿vale? Como veis, lo que hace un XML es listar, hacer una base de datos, una serie de listas que van encapsuladas o van contenidas. CreatureDB, base de datos de criaturas, contiene listas de criaturas. Una lista de criaturas que a su vez contiene criaturas. Y a su vez cada criatura tiene unos atributos que son raza, Bien, entonces yo aquí lo que quiero es decirte, tú vas a ser mi XML root. ¿Vale? ¿Qué significa que eres mi XML root? Pues significa que eres esto de aquí, el primer contenedor, la base de datos como tal, ¿no? Luego, después de esto voy a decir esto, esa lista con todos los viewers que yo tengo va a ser mi XML array. El listado es una lista de viewers y luego cada elemento que lo pongo justo debajo de ese listado de viewers es un viewer, ¿no? Entonces XML array item. Y ahí más o menos ya le estoy diciendo a XML, oye, la estructura que quiero que tenga ese fichero XML es XML root, es la base de datos. El array o el listado de objetos es esto de aquí, esta lista. Y cada objeto, el array item, es el viewer. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Porque ahora más o menos parece que funciona todo, pero habrá que ver si funciona o no. Entonces, como os decía antes, en ninguna de las clases que he declarado le he puesto el 2 puntitos monoBehavior, porque no quiero que herede todo lo que hereda de monoBehavior, los transform y tal, porque XML no sabe lo que es eso. XML funciona con C#, no con Unity. No sabe lo que es un transform, no sabe lo que es un addForce, no sabe lo que es un velocity. Pero sin embargo, sí que quiero que este primer método, el controlador de viewers, venga de monoBehavior, porque tiene que tener el método start, que estos no van a entender que es el método start, pero este sí. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que al inicio del programa se lo pueda poner a un objeto de Unity y que lo primero que haga es ejecutar este método, ¿no? Bien, ¿qué va a hacer start? Pues vamos a decir que en start vamos a declarar un objeto de la clase viewer. Viewer, vamos a llamarlo viewer también, que será un nuevo viewer
viewer set, establecer, perdón, lo hemos puesto en español, establecer nombre, lo vamos a llamar Joaquín, por decir algo, ¿vale? Por otra parte, ¿qué vamos a hacer? Declarar una base de datos, porque la tenemos aquí definida. Nosotros sabemos que es una base de datos, pero no tenemos ninguna creada. Entonces vamos a hacer una base de datos. Vamos a hacer base de datos, viewers, que se va a llamar base de datos. Base de datos va a ser igual a un nuevo base de datos viewers. Y por último, vamos a declarar un objeto de tipo serializador XML, se va a llamar serializador. Vamos a decir serializador serializa el qué. ¿Qué queremos serializar? ¿Qué queremos serializar? Aquí viene todo esto, a serializar, a convertir en una base de datos el qué. La lista de viewers. Pues tenemos que serializar un objeto de clase base de datos viewers. ¿Y cuál es? Este que hemos declarado, que hemos creado antes. Base de datos será igual a una nueva base de datos. Serialízame esa base de datos que acabo de crear. Bien, vale, esta base de datos, si os fijáis, está vacía porque la hemos declarado, pero no le hemos metido nada. Hemos creado por una parte un viewer, por otra parte una base de datos, y no hemos añadido ningún viewer a la base de datos, con lo cual va a estar vacía en cuanto le intente serializar. Así que hacemos base de datos, base datos, viewers, add, para añadir en el listado. Vamos a añadir ¿qué vamos a añadir en la base de datos? De viewers, pues nuestro viewer, aquí en la Joaquín que hemos declarado aquí, ¿no? Pues añade al viewer. Y ya está. Si todo va bien, esto debería funcionar. No va bien. Porque no he dicho que es serializador. Serializador es new serializador XML. Simplemente que serializador es un nuevo objeto de la clase serializador XML, sin más. No hace falta complicarse mucho más la vida. Ya tenemos aquí nuestro script con nuestro controlador de viewers. Nos faltaría que un objeto que vamos a llamar controlador, y vamos a añadir nuestro script controlador de viewers. Y una vez que demos a play, si todo va bien, no da ningún error. Uy, se me va la cámara. Uy, se me va la cámara. Tengo que acabar ya tengo que acabar el este. Si todo ha ido bien, que no ha dado ningún error. Si voy a assets, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? No se está creando. ¿Por qué no se está creando? Aquí está. No se ve porque no se ve actualizado todavía, pero sí que está. Ahí está, viewers. Doble clic. Uy, pero ¿dónde está Joaquín? Sí que lo hemos creado. Aquí lo vemos. Base de datos viewers, viewer. Pero no está Joaquín. Nos hemos equivocado en algo. ¿Por qué? Vale, ya sé. ¿A qué es por esto? ¿A qué es por esto? ¿A qué era por esto? Vamos a ver si era por esto. Venga, que se acaba la batería. Vamos. ¿Por qué era? Os explico por qué era. Como digo, no es cuestión de memorizar, no es cuestión de copiar, es cuestión de darle al coco y encontrar dónde están los problemas. ¿Por qué fallaba? ¿Por qué fallaba? Porque antes he dicho al principio, voy a poner nombre como privado y hago un método que le haga nombre. Vamos a hacerlo público, voy a hacer un método público, public. No, normalmente tienen que ser privados los atributos, pero si yo lo hago privado, la clase serializadora XML no sabe qué es nombre. Como no sabe qué es nombre, no ve que haya ningún atributo para la clase viewer y no me las estaba guardando. Y una vez que lo he hecho público, ya sabe que dentro de viewers hay un viewer que se llama Joaquín porque ya puede acceder al nombre. Por eso no funcionaba. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Controlador de viewers. ¿Qué va a hacer? Encargarse de crear nuevos viewers, añadirlos a una base de datos y hacer que vayan a un fichero en XML. Viewer es la clase viewer. El que me está viendo, eso es un viewer. Y tiene un nombre y un método que es para establecerle un nombre. Base de datos de los viewers, la lista de todos mis viewers, la lista de todas las personas que serán Joaquín, María, Ignacio, lo que sean. Y a este mismo tiempo le estamos diciendo para que XML se entere que el root se va a llamar base de datos, que el array, la lista que contiene cada objeto, se va a llamar viewers,
y que cada objeto dentro de ese listado se va a llamar viewer, y cada listado va a tener unos atributos que son los que tiene viewer, que es el nombre en este caso, porque no hay más. Bien, XML ya sabe interpretar todo esto después de serializarlo, porque ya hay unas instrucciones preprogramadas para que lo entienda. Por eso es útil todo esto y por eso es guay, ¿vale? Y por último tenemos un método dentro de la clase serializador XML que se encarga de decir, oye, defino un serializador, defino dónde está la carpeta donde quiero que se guarde y luego digo, serializador, serialízame esto. ¿Dónde? Aquí. ¿El qué? La base de datos. Y ciérrate. Y ya está, es así de sencillo. Parece más complicado. Si os ponéis a ver vídeos por internet, ponéis a ver vídeos por YouTube, al ser tan específicos y tan técnicos parece raro, parece complicado, pero no lo es. Es sencillo. Y el concepto es lo importante. Así que sígueme en Twitch.